Bueno, algunos ejercicios de ejemplo de transformaciones lineales, acorde a lo que me habían solicitado al finalizar la curso. Muy bien, primero tenemos un ejercicio de parámetro, me da una transformación lineal definida por una matriz, que tiene acá como parámetro. Y la pregunta es cuál es el valor de K para que lambda igual 1 sea un autovalor de esta transformación lineal. Bien, para resolverlo lo que vamos a hacer es principalmente plantear la condición de los autovalores, es decir, vamos a plantear el polinomio característico. Acá está un poquito abreviado esto, ¿no? Recordemos que el polinomio característico es el determinante de la transformación menos una variable que se suele llamar lambda por la matriz identidad del orden que corresponda, en este caso orden 3, ¿no? Esta matriz menos lambda por i, digamos. Y en eso me queda esto que está acá y desarrollando por Laplace, en este caso por la primera fila, es menos lambda por el determinante reducido, que sería menos lambda por menos 1 menos lambda, menos 1 por menos 1, sería este corchete que está acá, menos 0 por el determinante menor, así que se va, más menos 3 por el determinante menor, 1 por 1, menos lambda por k, me queda esta expresión. Bueno, abreviando, distributivas, si juntamos términos semejantes, queda todo esto que está acá. Entonces ahora tenemos que recurrir a la teoría. Si bien la definición de un autovalor es aquel escalar que hace que el transformado de un vector sea el múltiplo escalar del mismo vector, nosotros sabemos por teoría que un valor, si es autovalor, es raíz del polinomio característico. Dado que acá tenemos el polinomio característico, quiere decir que yo quiero que este polinomio tenga a1 como raíz. Es decir, si reemplazo a los lambda por 1, la cuenta me tiene que dar 0. Fíjense que es bastante sencillo, lo único que me resta por hacer es despejar el valor de k, y ahí tenemos que si k es igual a menos 2, esta transformación tiene a 1 como autovalor. Esto es un ejercicio de parámetros, los cuales me habían dicho que, bueno, que solían traer algunas dificultades para resolver, así que acá presento una alternativa. Bien, vamos a ampliar este ejercicio con otra cosa que podría llegar a pedir, que es en este caso, para el valor hallado, determinarse una matriz, si la matriz dada es o no es diagonalizable. Que también es una pregunta usual y que a veces trae algún inconveniente en la resolución. Bien, nosotros ya teníamos planteado el polinomio característico del ítem anterior, así que no lo voy a volver a calcular. Lo que sé del ítem anterior es que k es menos 2, entonces sustituyo este k por menos 2, así que menos 3 por menos 2 me queda 6. Y desde ahí, acá aplicando la factorización, podemos calcular los autovalores. Un autovalor es 1, de este factor que está acá, y el otro autovalor es menos 3. Las multiplicidades algebraicas son de 1 es igual a 2, porque 1 es raíz 2 veces de este polinomio, y de menos 3 es igual a 1. Muy bien, ¿cuándo entonces por la teoría una matriz es diagonalizable? Cuando las multiplicidades algebraicas y las geométricas de todos los autovalores son iguales. La teoría me dice que la multiplicidad geométrica tiene que ser menor o igual a la multiplicidad algebraica. Entonces, lambda 2, que tiene multiplicidad algebraica 1, está obligado a tener geométrica 1. Si la multiplicidad no puede ser más que la algebraica, puede ser menos, pero no puede ser 0. Así que en este caso, si la algebraica es 1, la geométrica se ve obligado a ser también 1. Así que este autovalor no me trae problemas para la diagonalización. Lambda 1, al tener multiplicidad algebraica 2, tiene dos posibilidades. O que tenga multiplicidad geométrica 1, o que tenga multiplicidad geométrica 2. Si tiene multiplicidad geométrica 1, no es diagonalizable. Y si tiene multiplicidad geométrica 2, es diagonalizable. Entonces, ¿cómo calculo la multiplicidad geométrica? Bueno, la multiplicidad geométrica es el espacio, es la dimensión del espacio asociado al lambda 1, el espacio característico del lambda 1. Para eso tomo la matriz de la transformación, ¿sí? La matriz de la matriz menos el lambda por i, ¿no? La matriz de la cual nosotros calculamos el polinomio característico haciendo el determinante, y reemplazo el lambda por el autovalor que estoy estudiando yo, en este caso por 1. En todos los lambda reemplazamos 1. 1, 1, y bueno, menos 1 me va a quedar menos 2. El espacio característico de esta transformación es lo que determina la multiplicidad geométrica. Ahora bien,
no necesito calcular los autovalores yo, porque en realidad no me está pidiendo que calcule el espacio característico. Simplemente me está pidiendo que calcule la dimensión del espacio característico. Entonces lo que puedo hacer es uso de la teoría. Voy a pivotear, voy a multiplicar la primera fila por -1, voy a pivotear en este 1, 0 para abajo, la columna queda como, la fila queda como está, como acá tengo un 0, esta queda como está, hay que calcular solamente estos dos. Si nosotros ahora sumamos la fila 2 con la fila 3, me queda esta matriz que queda acá. Que por el teorema de las dimensiones, el rango más la nulidad me tiene que dar 3. Es una matriz de 3 por 3, el rango más la nulidad me tiene que dar, me tiene que dar 3. Como esta matriz tiene rango 2, entonces tiene que tener nulidad 1. Y la nulidad, o mejor dicho, el espacio nulo de esta transformación es el espacio característico. Y la nulidad es la dimensión del espacio característico. Eso quiere decir que esta matriz de transformación tiene un espacio característico de dimensión 1. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica no es 2, sino que es 1, y la respuesta es que no es diagonalizable. Si la pregunta pidiese justificar, bueno, porque lambda igual 1 no tiene la misma multiplicidad geométrica que la algebraica. Muy bien, un segundo ejercicio, ese era un ejercicio interesante para trabajar con autovalores y autovectores, sobre todo porque no era clásico, no es, dada la matriz, calcula autovalores, autovectores y espacio característico, que es lo más sencillo. Y ahora vamos a pasar a un ejercicio de cónicas, de rototraslación de cónicas, perdón, que me habían dicho que, bueno, que los ejemplos que había dado no habían sido suficientes, así que tomo un ejemplo más y vamos a estudiar esta cónica. Lo primero que me pide el ejercicio es identificar la cónica mediante una rototraslación. Nosotros vemos ya desde el vamos que por tener término xy, la cónica está rotada, y por tener términos lineales en x y en y está trasladada. Si no tuviese términos lineales, solamente estuviese rotada. Si solamente tuviese término lineal en x, estaría rotada sobre el eje, perdón, estaría trasladada sobre el eje x. En este caso puse un ejercicio que tenga rotación y traslación en los dos ejes. Muy bien, para resolverlo en forma matricial, nosotros identificamos la matriz de la cónica, ¿sí? Reescribimos esto en forma matricial, xy por la matriz de la cónica, que tiene en la primera posición, fila 1, columna 1, el coeficiente de la expresión cuadrática en x, fila 2, columna 2, el coeficiente de la forma cuadrática en y en los términos cruzados queda la mitad del coeficiente x, en este caso 3. Queda siempre una matriz ortogonal, lo cual, perdón, una matriz simétrica, lo cual garantiza que es diagonalizable ortogonalmente, que los autovectores son ortogonales entre sí, y recordemos que los autovectores forman los ejes principales. Bien, y por tener término xy, bueno, hay que expresar esto de esta manera, ¿no? 1, 1 por xy, vemos que si resuelvo esto, llego a esta expresión, y si resuelvo esto, llego a esta expresión. El 15 cuartos me lo había dado de función. Muy bien, la matriz A, que es la matriz de la rototraslación, esta matriz que está acá, necesito calcularle los autovectores, así que planteamos el polinomio característico, me queda esa expresión que está ahí, y bueno, es abrevio, ¿no? Calculo los autovalores, menos 4 y 2, tiene autovalores de multiplicidad algebraica 1, así que lo obliga a tener geométrica 1. Ya sabía que era diagonalizable, porque es simétrica, pero por las dudas lo dejaba. Bien, la matriz de diagonalización necesito los autovectores ahora, entonces lo que hacemos es calcular, yo lo abrevié acá el cálculo de autovectores, hay que ir con menos 4, sustituir acá, menos 4, queda la matriz 1 más 4 y menos 1 más 4. A esa matriz hay que calcularle el autovector y después para 2 hay que hacer lo mismo. Y esos dos vectores van a quedar perpendiculares entre sí, pero no necesariamente van a tener norma 1. Entonces hay que recordar, porque este es un error que hubo bastante repetitivo, bastante repetido en los ejercicios de diagonalización ortogonal, que calculaban los autovectores y después no los normalizaban, no los dividían por su norma. Yo ese procedimiento ya lo hice porque entiendo que
no es la parte que cuesta, ¿no? Es simplemente calcular los autovectores y normalizarlos. Bien, acá, bueno, como verán, se puede extraer el factor común de la matriz raíz de 2 sobre 2, posiblemente me simplifique las cuentas en un momento. Bien, sustituimos. Acá arriba, esta matriz se sustituye por la matriz diagonalizada, ¿no? La matriz diagonalizada acá tenía en la diagonal principal los autovalores y en los elementos de arriba de la diagonal y de abajo de la diagonal, todos ceros. Es decir, queda una matriz diagonal. Bien, en el orden de los autovectores, ¿no? El autovector raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 corresponde a menos 4, por eso va primero menos 4, y acá lambda 2 fue 2, así que me quedó raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 en la segunda columna. Si alguno invierte el orden de los autovalores, bueno, la matriz Q invierte el orden de las columnas, ¿no? El resultado final va a ser el mismo. Bien, y acá en la matriz fila 1, 1 hay que multiplicarla por la matriz Q. Si acá aparece esta matriz Q, que fíjense que en lugar de poner esta matriz puse esta, porque me resulta más sencillo el cálculo, pero es indistinto. Bien, resolvemos esta cuenta. Acá, si resolvemos esta multiplicación, no hace falta hacerla. Si ya lo hicieron unas cuantas veces, saben que va a quedar menos 4x' cuadrado, 2y' cuadrado, pero si no, lo resuelven. Y esta cuenta sí hay que hacerla. Acá pueden hacer la matriz fila por la matriz y después multiplicar el escalar, o hacer el escalar por la matriz fila y después multiplicar por la matriz, porque esto es un escalar, ¿no? Y el escalar se puede poner adelante, en el medio o atrás del producto de esta matriz. Y queda esta expresión que tenemos acá abajo. ¿Qué sabemos de todo este cálculo? Bueno, ya tenemos calculado los ejes principales, porque son estos dos, y podemos calcular también el centro de la cónica, aplicando el método de completar el cuadrado. Necesito completar el cuadrado en x' y completar el cuadrado en y', y necesito llevar esto a forma estándar, forma canónica, es decir, que acá me quede, en lugar de 15 cuartos, un 1. Muy bien, para completar el cuadrado en y', que tenemos coeficiente lineal en y', vamos a tener que sacar factor común forzado 2, acá sacamos factor común 2 y acá también, por eso queda raíz cuadrada de 2 sobre 2, y para que estos tres términos conformen un trinomio cuadrado perfecto, sumo y resto 1/8. Con los tres primeros, completo el cuadrado. Aplicamos el método de completar el cuadrado. Este 2 va a multiplicar al menos 1/8, ¿sí? Una vez que entre estos tres haya, o sea, asocio estos tres primeros, a ver si parece que me salté demasiados pasos, asocio estos tres y le aplico el tercer caso de factoreo, me queda esto que está acá, y este 2 se distribuye con el 1/8, me va a quedar menos 1/4, que va a pasar sumando hacia este 15 cuartos, que va a ser 16 cuartos, que es este 4 que me quedó acá. Bueno, por último, dividimos todo por 4 para que acá me quede un 1, y acá vemos que, como dividimos por 4, acá me queda un 2 abajo, y bueno, acá tenemos un menos 1 porque es 4 dividido 4. Bien, un término es este que está acá, me quedó positivo, y este me quedó negativo, lo cual me marca que es una hipérbola, porque tiene un término cuadrático positivo y uno negativo. El radio acá es 2, en realidad raíz de 2, ¿no? Esto está al cuadrado, y acá es 1. Tenemos sobre el eje Y', hay que desplazarse raíz de 2 unidades para arriba y para abajo, y sobre el eje X', 1 unidad para arriba y para abajo. Bueno, y traemos de la página anterior los ejes principales, que eran los dos autovectores que habíamos obtenido. El centro, y acá hay que tener cuidado, ¿no? El desplazamiento en X acá es nulo, así que en X' es 0, y en Y' es raíz de 2 sobre 4, bueno, como acá está positivo, el desplazamiento es en sentido contrario, ¿no? Este es el centro, pero ojo, porque este centro está medido en términos de X' y prima. Esto es respecto a los ejes principales. Entonces, si yo quiero dibujar esto en los ejes cartesianos normales, necesito pasar esto a los ejes regulares, a los ejes canónicos. ¿Qué estoy queriendo decir? Esto está expresado en esta base. Entonces, para llevarlo a la base canónica, bueno, lo único que hago es utilizar la definición de base, ¿no? La definición es alfa 1 por el primer vector de la base más alfa 2 por el segundo vector de la base. Bueno, el primer vector de la base es el primer autovector, el segundo es el segundo autovector,
Y los alfas, que son las coordenadas, son 0 y menos raíz de 2 sobre 4. Resolvemos esta cuenta y esto me da el punto menos un cuarto, que es el centro de esta hipérbola respecto de los ejes usuales. Vamos a pasar todo esto a un dibujo. Bueno, acá yo ya lo tengo dibujado, pero voy a tratar de ir por partes. Lo primero que hice fue ubicar el centro de la parábola, de la hipérbola, respecto de los ejes usuales. Es decir, ubiqué el punto 0,25, 0,25 y ahí tengo los ejes usuales. Ahora, a partir de este punto, que es el centro de la hipérbola, tengo que marcar los dos ejes principales nuevos, que son estos dos vectores, ¿no? El vector U, que es el primero, que es raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, acá vemos las componentes, y el otro eje, que es el vector B. Esos dos generan los nuevos ejes coordenados, que son el rojo y el verde. Como vemos, esto provoca una rotación del ángulo desde el punto de coordenadas hacia abajo, porque el eje X' es el eje U y el eje Y' es el eje B, entonces está rotado en sentido horario, ¿no? El ángulo viene hacia abajo, o no tiene simetría, ¿no? Porque si no el vector B me hubiese quedado en el sentido opuesto. Desde acá, ahora desde el centro de coordenadas, vamos a usar los dos radios. Uno era sobre el eje X', ¿no? Sobre el eje U, me tengo que desplazar desde el punto azul sobre la línea roja, uno a favor de la flecha y uno en contra de la flecha. Uno es, como el vector U es ortonormal, ¿sí? Tiene norma 1, es la longitud del vector U, hasta ahí. Y ahora U para atrás, marco el otro punto. ¿Sí? Ahí tenemos los radios sobre el eje X. Ahora, tengo que ir raíz cuadrada de 2 sobre el eje verde a favor del eje verde, del vector verde, y raíz de 2 en contra del eje verde. Es decir, voy a ir hasta ese punto, que es en esta línea 1.41, y hacia abajo 1.41 para generar eso. Esto me marca este cuadrado, ¿no? Que va a determinar las asíntotas, que son esas dos líneas punteadas en verde, las asíntotas de la hipérbola. Tengo que saber si la hipérbola corta el eje rojo, o sea, está así, o corta el eje verde, es decir, si está encerrado entre las asíntotas verdes, o sea, cortando el eje verde o cortando el eje rojo, digamos. Eso lo sabemos con cuál de las dos X se puede hacer, cuál de las dos variables, perdón, acá, cuál de estas dos se puede hacer 0. Si yo hago a Y valer 0, ¿sí? O en realidad si yo me paro sobre, hago que todo este término se haga 0, eso quise decir, hago a Y valer menos raíz cuadrada de 2 sobre 4, me paro en este punto, todo este término se hace 0, y me queda que un cuadrado, X al cuadrado, con un menos adelante tiene que valer 1, lo cual es absurdo. Por lo tanto, este término no se puede anular, el que está sumando no se puede anular, y eso quiere decir que no voy a cortar entonces el eje rojo, ¿no? El eje rojo no puedo cortarlo. Y ahí tenemos, bueno, ahí tenemos la ecuación, ¿no? Que yo esta ecuación en GeoGebra lo que hice fue escribir esta ecuación, esta que está acá, para dibujar. Y después, bueno, ajusté todo lo demás en función de lo que habíamos visto. Acá se ve claramente que la curva azul, que era la ecuación que me dieron, coincide con lo que estoy diciendo, ¿no? Fíjense los radios, los del eje verde, que me marcan los, entre comillas, vértices de esta hipérbola, y los del eje rojo, que me marca la pendiente de las asíntotas de la ecuación. Bueno, un ejemplo de cada uno, espero que les sirva, ¿no? Y que les ayude a preparar las recuperaciones o los finales.